Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó: «Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio?» «Así es», respondió ella, «ese fue el precio». Entonces Pedro le dijo: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti». Al instante, Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Dios hace cosas maravillosas. Por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días, los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón, y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y gente con espíritus malos, y todos eran sanados. Los apóstoles y la Junta Suprema. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche, un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo: «Vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación». Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron: «La cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie». Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llegó alguien y dijo: «Los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente». Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron, porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: «Ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús, y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado». Pedro y los demás apóstoles respondieron: «Nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz,
pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador, para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Un buen consejo. La Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho, así que les dijo a sus compañeros: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató, y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea, y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno el consejo, así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Hechos capítulo 6. Los 7 servidores. Cada vez había más y más seguidores de Jesús, y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: Nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y éstos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Arresto de Esteban. Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Sin embargo, algunos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él, junto con otros judíos de la ciudad de Alejandría que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres.
También discutieron con Esteban otros que venían de la región de Cilicia y de la provincia de Asia, pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces, aquellos judíos les dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir: Esteban ha insultado a Dios y a nuestro antepasado Moisés. Nosotros mismos lo hemos oído. Fue así como alborotaron al pueblo, a los líderes del país y a los maestros de la ley. Luego apresaron a Esteban, lo llevaron ante la Junta Suprema y llamaron a algunos hombres para que dijeran más mentiras. Uno de ellos dijo: Este hombre anda diciendo cosas terribles contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y que cambiará las costumbres que Moisés nos enseñó. Cuando todos los de la Junta Suprema se fijaron en Esteban, vieron que su cara parecía la de un ángel. Hechos capítulo 7. Esteban ante la Junta Suprema. El jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban: ¿Es verdad todo eso que dicen de ti? Y Esteban respondió: Amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir en el pueblo de Harán, y le dijo: Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Harán. Tiempo después murió su padre, y Dios hizo que Abraham viniera a este lugar donde ustedes viven ahora. Aunque Abraham vivió aquí, Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tenía bajo sus pies. Sin embargo, le prometió a Abraham que le daría este territorio a sus descendientes después de que él muriera. Cuando Dios le hizo esa promesa, Abraham no tenía hijos. Dios le dijo: Tus descendientes vivirán como extranjeros en otro país. Allí serán esclavos y durante 400 años los tratarán muy mal. Pero yo castigaré a los habitantes de ese país y tus descendientes saldrán libres y me adorarán en este lugar. Con esta promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que, a partir de ese día, todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso, cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó 8 días y lo circuncidó. De la misma manera, Isaac circuncidó a su hijo Jacob, y Jacob a sus 12 hijos. José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas, le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Por eso el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Tiempo después hubo pocas cosechas de trigo en toda la región de Egipto y de Canaán. Nuestros antepasados no tenían nada que comer ni nada que comprar. Pero Jacob se enteró de que en Egipto había bastante trigo y envió a sus hijos para que compraran. Los hijos de Jacob fueron allá una primera vez. Cuando fueron la segunda vez, José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Así el rey de Egipto conoció más de cerca a la familia de José. Al final, José ordenó que vinieran a Egipto su padre Jacob y todos sus familiares. Eran en total 75 personas, que vivieron en Egipto hasta que murieron. Todos ellos fueron enterrados en Siquem, en la misma tumba que Abraham había comprado a los hijos de Amor. Pasó el tiempo, y a Dios le pareció bien cumplir la promesa que le había hecho Abraham. Mientras tanto, en Egipto cada vez había más y más israelitas. En Egipto comenzó a gobernar un nuevo rey, que no había oído hablar de José. Este rey fue muy malo con los israelitas y los engañó. Además, los obligó a abandonar a los niños recién nacidos para que murieran.
En ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso a quien sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente, Moisés vio que 2 israelitas estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo: «Ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean?». Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió: «¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». Al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron 2 de sus hijos. Pasaron 40 años. Pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios, con voz muy fuerte, le dijo: «Yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más, pero Dios le dijo: «Quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto». Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron: «¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez?». Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto. Con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo, lo llevó a través del mar de los juncos y durante 40 años lo guió por el desierto. Y fue Moisés mismo quien les anunció a los israelitas: «Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo». Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó todos los mensajes que el ángel de Dios le dio en el monte Sinaí. Esos mensajes son palabras que dan vida. Pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Un día los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés: «Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector». Hicieron entonces una estatua con forma de toro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor de la estatua y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amós dice: «Pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. En cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes se hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso, yo haré que a ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia». Allí en el desierto, nuestros antepasados tenían el santuario del pacto, que Moisés construyó según el modelo que Dios le había mostrado. El santuario pasó de padres a hijos hasta el tiempo en que Josué llegó a ser el nuevo jefe de Israel. Entonces los israelitas llevaron consigo el santuario para ocupar el territorio que Dios estaba quitándoles a otros pueblos, y el santuario estuvo allí hasta el tiempo del rey David. Como Dios quería mucho a David,
Este le pidió permiso para construirle un templo donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien se lo construyó. Pero como el Dios Todopoderoso no vive en lugares hechos por seres humanos, dijo por medio de un profeta: «El cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Yo hice todo lo que existe». Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: «Ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido». Esteban muere apedreado. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: «Veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor». Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: «Señor Jesús, recíbeme en el cielo». Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: «Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo». Y con estas palabras en sus labios, murió.